Eso nos diferencia, eso nos diferencia. Vamos a charlar un poquito, tenemos la suerte enorme de estar comunicados con quien es periodista, es escritor, es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a investigar y escribir sobre lo que sucedió en la década de los 70 en nuestro país. Se trata de Aldo Duzdevich. Aldo, desde La Patriada te saludamos, Manuela Vares Peralta y Quique Duplá, buenas tardes. Hola, Hola, ¿qué tal, Aldo? Te escuchamos y te vemos muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? bueno, muy buenas tardes. Muy buenas Por tardes. ahí, por ahí se corta lo tuyo, pero yo hablo. Y yo te acompaño, Aldo, y yo te acompaño. Mira, estábamos hablando bueno, de la fecha que hoy se conmemora 70 años de los bombardeos a Plaza de Mayo. ¿Qué reflexión te merece, Aldo, estos 70 años de aquel momento tan terrible? Bueno, una de las primeras reflexiones es lo poco que se conoce este episodio en la historia, Tal ¿no? cual. Porque ha sido el hecho de terrorismo más grande de la historia argentina y un hecho inédito en la historia mundial, donde la aviación de un país bombardea su propia capital. Imaginemos, qué sé yo, que hoy la aviación israelí está bombardeando Jerusalén, ¿no? Y incluso, yo digo siempre, lo que ha quedado, digamos, en esta materia es mucho más conocido el caso de Guernica, por ese famoso cuadro que hay durante la Guerra Civil Española. La aviación bombardeó una pequeña ciudad de España y allí hubo 138 muertos. En la masacre de Plaza de Mayo hubo 308 muertos y más de 1000 heridos, o sea que eh, esto duplica la gravedad, digamos, y además la gravedad por el hecho de que se trató, digamos, de un atentado realizado por 28 aeronaves que fueron a bombardear Casa de Gobierno y sus alrededores con la intención de matar a Perón y de generar un escarmiento, digamos, al peronismo, ¿no? Esto fue lo que sucedió aquel 16 de junio de 1955. Claro, que me imagino que hacia años después, hacia los 70, se toma esto como una reivindicación. Esto que pretendió, como decías vos, Aldo, la verdad que lo dijiste clarísimo, nadie te enseña en el colegio que haya pasado esto. Eh, ¿Cómo fue después de este ataque? ¿Cómo se reorganiza la juventud en función de lo que había sucedido ya de cara a los 70? Bueno, a ver, a los 70 van a pasar unos cuantos años del 55, ¿eh? Van a pasar 15 años y prácticamente lo que va a venir ahí es son nuevas generaciones que esto no lo vivimos. Yo nací en el 55, Claro. digo, y los que protagonizaron, digamos, yo era de los más chicos, pero los más grandes, digamos, de los setentistas, nacieron 4 o 5 años antes, o sea que no es algo que en forma directa haya impactado en nuestra generación. Sí impactó en el peronismo de la resistencia, en ese peronismo de la resistencia en esa juventud de la resistencia que fue otra, digamos, fue previa a la nuestra, que entendió de alguna manera que si el enemigo del peronismo usaba el máximo poder de violencia contra el pueblo, que era bombardear una ciudad indefensa, por así decirlo, y obreros indefensos, bueno, había la respuesta que debía organizar o que debía intentar el peronismo para volver tenía mucho que ver con la violencia. Y a partir de ahí, digamos, ese clic, digamos, se empieza a organizar lo que fue la resistencia peronista, que duró prácticamente hasta 1963 aproximadamente, que fue una etapa, digamos, de violencia desorganizada, anárquica, pero fundamentalmente muy popular, muy de barrio, muy de gente de abajo, ¿no? Eh,
Es decir, y yo, no solo yo, sino muchos autores lo que establecen por poner fechas así, tal vez como todo, cualquier fecha, cualquier periodo histórico que se limita son aleatorios, porque no se puede decir, pero diríamos que hay un periodo de violencia, el periodo de violencia que va a culminar en 1983 se inicia con el bombardeo del 16 de junio de 1955, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Eso es lo que no le terminaba de encontrar nexo. Y ahora, vamos del 55 a los 70, el 83, el pacto democrático, pacto que se rompe, según mi propia deducción, Aldo, el día que intentan asesinar a Cristina. Y estamos ahora en esta situación otra vez de indefensión, pero ya no frente a las armas, sino frente a la justicia. Sí, claro. Los procedimientos de combatir al peronismo han ido cambiando, ¿no? Y Claro, han cambiado claro. de usar el ejército como la fuerza de choque a usar los medios de prensa, a usar las políticas económicas y a usar la justicia para lograr, digamos, reducir o combatir al espacio del peronismo, salvando, digamos, las distancias Sí. y los hechos, y la gravedad, digamos, y la sangre de los hechos. Bueno, claro, el peronismo sigue en esta misma pelea que se inició en 1945 y que todavía es una pelea inconclusa, ¿no? Aldo, en 1955, ¿no? Ese antiperonismo que bombardeó la Plaza de Mayo estuvo un poco conformado por, más allá de la Marina, no sé, días antes, ¿no? Por sectores de la Iglesia Católica. Em, digo, hoy cómo podríamos describir a este antiperonismo que, si bien sigue, ¿no? persiguiendo a líderes populares, sobre todo sigue persiguiendo al partido justicialista, tiene muchas diferencias, ¿no? Con ese antiperonismo del 55. Sí, por eso, yo creo que no hay que trasladar matemáticamente nada. Claro. Incluso creo que lo que nos ha sucedido en los últimos 2 años, o sea, a partir de la derrota de Milei, es algo nuevo, que no sucedía antes. Históricamente, y desde 1955, digamos que el antiperonismo se nucleaba alrededor de las clases altas, las clases medias, y que cuando desbalanceaban un poco la situación en favor suyo, lograban, digamos, derrotar, ya sea a través de golpes militares o en elecciones, y vamos a poner el caso electoral del 83 en adelante, al peronismo. Y hoy lo que estamos viviendo es una situación nueva, porque a Milei lo han votado importantes capas de sectores juveniles del interior profundo de la Argentina y de los sectores más humildes, ¿no? Entonces, digo, hay una situación bastante inédita, nueva para nosotros, que nos tiene que obligar a reflexionar, a analizar qué es lo que hicimos mal para que aquellos sectores de la población que tradicionalmente acompañaban al peronismo y naturalmente, digamos, por sus intereses de clase, por así decirlo, que yo no me gusta analizar la historia en términos de lucha de clases, pero por sus intereses de clase siempre habían estado acompañando al peronismo y hoy no lo están. Claro. Lo que pasa es que me da la impresión que ese diálogo, Aldo, entre peronistas y no peronistas, por decirlo de alguna manera, tiene mucho ruido en el medio. El ruido de los medios que confunden, que insisten con las noticias falsas. Entonces, ese diálogo se hace casi imposible, me parece a mí. Sí, todo, digamos, yo intento evitar siempre esta cosa de poner, yo recuerdo cuando algunos compañeros decían, ¿por qué perdimos el 2015? Bueno, Clarín
Perón solía decir, dice, cuando en 1945 nosotros teníamos todos los medios en contra, en 1946 ganamos la elección. Y en 1955, que teníamos todos los medios, absolutamente todos los medios a favor, la perdimos, nos voltearon del gobierno y fue un golpe, yo digo siempre, el de 1955 fue un golpe, ese sí fue un golpe cívico-militar con una participación civil tremenda. No tenemos que olvidar que la palabra viva el cáncer se pintaba en las paredes de la Facultad de Derecho, y que los sectores universitarios tan liberales y de izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, los demócratas cristianos, los radicales, los conservadores, eran un solo bloque, y todo eso homogenizado por la Iglesia, eran un solo bloque contra el peronismo. Entonces yo intento siempre en esta tarea de profundizar y de analizar la historia para que nos sirva hacia el presente, para discernir el presente y poder proyectarnos al futuro. Yo intento siempre analizar cuáles han sido los errores nuestros, ¿no? Porque si no es muy fácil decir, bueno, en el 55, claro, la Marina, qué sé yo, la Iglesia, pum, pum, y después en el 76 los milicos y pum, pum, y ya está, y ahora Clarín, y ahora no sé a quién le echamos la culpa, pero me parece que es necesario siempre, sin perder de vista que las negras también juegan, o sea, el enemigo también juega, obviamente, y va a jugar siempre, pero tenemos que, yo soy un convencido de la necesidad de revisar nuestra propia acción, porque si no, luego estamos llorando sobre la leche derramada y en este papel de víctimas, de que pobrecito nosotros siempre nos cagan, pero bueno, no, si siempre nos cagan, aprendamos, claro. Ellos lo aprenden, ellos claro lo aprenden, que sí, claro que lo sí. estudian en profundidad, Claro que sí. Lo traen al ecuatoriano, ¿cómo se llama? Durán Barba. Durán Barba. Durán Barba fue de la JP en 1973, estudió en Argentina. Es uno de los tipos que más sabe, que más estudió la historia argentina. Ahora nosotros no, qué sé yo, tenemos dirigentes que no tienen, como un día nuestro buen amigo Alberto dijo, yo me formé más en el rock nacional que en las 20 verdades peronistas. Bueno, ¿sí? Claro. Bueno, pero no solo Alberto. Tampoco estaba muy seguro que traían los barcos. Yo diría que si hoy agarramos la dirigencia nuestra, ajá, y le preguntamos sobre estas cosas, van a hacer agua, la gran parte de la dirigencia va a hacer agua. ¿Por qué? Porque estamos muy metidos en la coyuntura, muy en estudiar, en ver qué dice la encuesta de la semana pasada, muy en la cortita, en las internas, etcétera, etcétera, y eso nos quita capacidad de análisis, nos quita capacidad de discernimiento, y la falta de capacidad de análisis nos impide, digamos, trazar estrategias que nos permitan no solo volver al gobierno, sino consolidarlo. claro. Aldo, te hago la última. A ver, me quedo con algo que vos decías, ¿no? Este voto a Milei que pasó por distintas clases sociales, ¿no? Y un poco eso se veía, ¿no? En muchas encuestas o en muchos datos que el peronismo, ¿no? Estaba más arraigado a clases bajas, bueno, el PRO o la Alianza Electoral de Juntos por el Cambio, yo no me acuerdo cómo era el nombre, en clases más altas, y Milei pasaba por todas, ¿no? Entonces como que era difícil poder leer ese componente del voto. Yo ahora te pregunto, ¿vos cómo ves a Milei hoy? ¿Ves que es un gobierno que se ha fortalecido en este último año y piquito de gestión, donde ganó en una segunda vuelta, pero en una primera vuelta en la que el peronismo fue muy competitivo, o lo ves un poco desgastado con algunas de las últimas cosas que fueron sucediendo? Bueno, ya sé cuál era la pregunta. Sí. Yo los compañeros, yo recuerdo que, no sé, al mes de asumir Milei ya todos vaticinaban la catástrofe, que esto se va a parar toda la mierda, que explota el dólar, que qué sé yo. Yo siempre desconfié de ese espíritu catastrófico, y desconfío en
que nuestra única estrategia, por así decirlo, sea depositar la esperanza en la catástrofe que le va a venir a Milei, que bueno, sí, evidentemente este proceso económico en algún momento se va a agotar, pero no pareciera ser tan rápido como lo que quisiéramos o lo que el voluntarismo de muchos compañeros estima, ¿no? Es decir, no, esto se cae. Hay varios que son los que permanentemente están diciendo dura un mes, dura. Bueno, flaco, pero ya me vení diciendo que dura un mes hace tiempo. Entonces, me parece que yo no lo veo que esté durando un mes. Creo que lo que ha hecho Milei es agregar a su fuerza al 36% ese que sacó, o el 30% no, 30% que sacó en su primera elección, agregarle a todo el resto, es decir, el PRO hoy es un partido en disolución que se ha ido a sumarse a la fuerza de Milei. Entonces, digo, no es que no lo veo perdiendo apoyo de ese sector, y creo que es un rival difícil para octubre y es un rival difícil al 2027, ¿no? Bien, me quedo con eso. Aldo, disfruté mucho de esta charla, te agradezco mucho este tiempo que nos has regalado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Fuerte abrazo. Allí se retira Aldo Tuzdevich, él es periodista, es escritor, es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a investigar y escribir sobre la década de 70, pero nosotros somos unos... le preguntamos lo que queremos. Sí. Porque si no podemos. El que puede, puede. Claro, ahí está. Me quedo con esa canción de Lali.